Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pasan muchas cosas en la política de la Argentina. 6 de octubre, si no lo sabías, sabelo ahora y lo vamos a charlar, porque el 6 de octubre hay elecciones internas en el radicalismo. Hoy vamos a estar charlando con Eduardo Zimmerman y con Rodolfo Castillo, ambos que se presentan aquí en San Martín y en la lista en contra, la lista a la de Walter Caruso, y vamos a estar charlando con ellos por qué lo tenés que votar el 6 de octubre, te lo van a decir ellos. Vamos ya a hablar con ellos sobre este tema. Ya estamos con Eduardo, estamos con Rodolfo también, aquí charlándose un poquito de lo que va a ser el 6 de octubre. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, un gusto estar acá hoy compartiendo con ustedes esta charla. ¿Qué pasa el 6 de octubre en el radicalismo? Bueno, el radicalismo es un partido democrático por excelencia y el 6 de octubre va a haber elecciones internas que tienen una enorme repercusión, no solo dentro del partido, sino también hacia la sociedad. Si hacemos un análisis, vamos a ver que la sociedad argentina está desequilibrada actualmente. No solo por algún desequilibrado que conduce, sino el desequilibrio general de la sociedad. ¿A qué me refiero? Me refiero que durante muchas décadas en el país hubo dos grandes partidos, el radicalismo y el peronismo. Ese enfrentamiento, esa confrontación llevaba un equilibrio al desaparecer el radicalismo, porque el radicalismo ha desaparecido de la escena nacional, se ha desequilibrado la situación. Y esto hace que una parte del electorado, el electorado que nos votaba a nosotros, esté dispuesto a votar cualquier cosa con tal de ocupar ese espacio vacío que, como decía, dejó la Unión Cívica Radical. Y ello lleva a hechos muy lamentables. Por ejemplo, hay un hecho que ha ocurrido hace muy pocos, 48 horas, de gran importancia que no ha sido analizado, como a mi entender, como corresponde por el periodismo, que es que en el ámbito más formal que existe en el mundo, que son las Naciones Unidas, no existe nada ni parecido a eso, es lo más formal, el presidente de la Nación ha declarado que Argentina deja de ser un país de paz. O sea, nosotros a partir de ahora somos un país de guerra. Parece absurdo lo que estoy diciendo, pero es exactamente. Ha dicho textualmente que la neutralidad argentina, que ha sido una característica de nuestro país por generaciones, termina y que a partir de ahora Argentina deja de ser neutral. Yo le pregunto a la gente que está escuchando esto si están de acuerdo en mandar a sus hijos a la guerra. O sea, si están de acuerdo con esa circunstancia. Eso... Entonces dirá, ¿qué tiene que ver con la Unión Cívica Radical? Sí, tiene que ver, porque eso ocurre porque no existe más la Unión Cívica Radical y se ha roto ese equilibrio. Para hacerlo sencillo, antes al haber peronistas y radicales, si usted iba a votar a la Cámara de Diputados, le preguntaba a un peronista, ¿usted está de acuerdo que Argentina deje de ser un país neutral para ser un país de guerra? Que, por ejemplo, en vez de pagarle a los jubilados un aumento, se gaste eso en armamento, como se está haciendo. El peronista le diría, no, el general Perón nos enseñó la tercera posición, etc. Nosotros somos un país de paz. Si le diría un radical, nosotros no, con Irigoyen fuimos neutrales en la Primera Guerra Mundial. Alfonsín hizo la paz con Chile, Alfonsín eliminó todo tipo de conflicto con Brasil a través del Mercosur, intervino en el grupo Contadora para buscar la paz en América Central, nunca para la guerra, siempre para la paz. Entonces, si se votaba en la Cámara de Diputados, el 90% de los legisladores votaban por la paz y no por la guerra. ¿Por qué? Porque estaba el equilibrio entre esas dos fuerzas que confrontábamos, pero que en esos aspectos fundamentales coincidíamos. Por ejemplo, nada más y nada menos que si somos un país de paz o un país de guerra. Del mismo modo, ocurriría, por ejemplo, hoy se está discutiendo, lo verán en todos los medios, el tema de la defensa de la educación pública.
Bueno, tanto el peronismo como el radicalismo defienden la educación pública. Al desaparecer el radicalismo, ocupa el lugar una fuerza que está en contra de la educación pública, ¿no es cierto?, abiertamente. Entonces, todo este tipo de... Lo mismo ocurrió con los jubilados, para hablar de temas actuales. O sea, un radical o un peronista jamás votarían en contra de un aumento de los jubilados. Eso ocurre porque se ha roto ese equilibrio. Nosotros lo que queremos hacer, y por eso nos presentamos a esta elección, en esta lista que tengo el honor de encabezar como candidato a presidente y que me acompaña acá Castillo como delegado a la Convención Nacional, nada menos. Bueno, lo que queremos hacer nosotros es poner el radicalismo de pie, porque hay dos listas, nuestra lista y la otra lista que conduce un dirigente que se llama Caruso, de apellido, que los quienes son radicales conocerán. Bueno, ¿cuál es la posición de Caruso con relación a estos temas, por ejemplo? Porque es interesante, es decir, bueno, la posición nuestra ya la acabo de plantear. Nosotros, obviamente, estamos a favor de que Argentina siga siendo un país de paz. Es para hablar largo, tendríamos que recordar qué pasó cuando con Menem mandamos unos barcos ahí al conflicto de Kuwait, qué es lo que ocurrió con la Argentina. Porque parecen temas que parecen lejanos, como que no tuviesen importancia, pero que son fundamentales. Entonces, ¿qué ha dicho el radicalismo de San Martín con relación a estos temas? Por ejemplo, con el tema de los jubilados. ¿Alguien escuchó algo? No. ¿Por qué? Porque Caruso, que es el que conduce, hace lo que se llama seguidismo, se acompaña callado. Por ejemplo, en este tema de que Argentina deja de ser un país neutral, ¿alguien cree que va a decir algo? ¿Alguna autoridad del partido de San Martín? Bueno, es hora de levantar el radicalismo de San Martín para que tenga voz en estos temas y en otros tantos temas locales que tampoco el radicalismo existe. O sea, nosotros nos hemos, digamos, el partido como tal se ha autoimpuesto un silencio cómplice, acompañando absolutamente todas las posturas como furgón de cola. Y ahora seríamos el furgón de cola del furgón de cola, porque estaríamos en tercer lugar. Eso ha ido ocurriendo, el radicalismo ha ido languideciendo y es hora de ponerlo nuevamente de pie. Se me ocurren muchas preguntas de lo que dijiste, pero no te voy a llevar al nivel nacional con respecto para ir directamente a lo que es el radicalismo en San Martín. Le pregunto a Rodolfo, el radicalismo de San Martín en la última elección llevaron a De Alessandro como candidato, que lo llevó justamente Caruso, como lo dijo recién Eduardo. ¿Vos crees, también estás en ese pensamiento de que fueron funcional a lo que es el oficialismo con ese candidato? Sí, en principio te quería agradecer la invitación. Con Eduardo andamos caminando todo lo que podemos y charlando con todos los afiliados. Antes de llegar a este tema puntual para responderte y para anexar un poco lo que bien describió Eduardo, después de la crisis del 2001 se produjo una fuerte atomización dentro de lo que son todos los partidos políticos. Hoy, si miras el espectro político partidario, personajes importantes que andan dando vuelta dentro de la política, te vas a dar cuenta que hay muchas personas que formaron parte del radicalismo. No quiero dar nombres de todos por respeto a no olvidarme de ninguno. Me parece muy, pero muy importante que esta nueva etapa que surge, uno se termine abocando a la reconstrucción de todos estos pedacitos en los cuales el radicalismo se ha roto, para poder llegar a la construcción final de poder ver si se reconstituye o un bipartidismo nuevamente o algún tipo de alianza que defienda los intereses nacionales. Ahora, ¿cuál es el aporte que uno desde lo chiquitito que tiene, desde lo cotidiano, puede llegar a hacer a esta circunstancia? Y es precisamente esta, la etapa de la construcción. ¿Cómo aportamos nosotros desde el radicalismo local? Precisamente seleccionando las personas que más representatividad puedan llegar a tener, las de más experiencia puedan llegar a tener, las personas más comprometidas que puedan llegar a tener, porque es la manera de ir legitimando el partido nuevamente y recuperar todos esos espacios que se han ido perdiendo. Para responder la pregunta que vos me decís,
cómo entraría la figura de una persona que no vivió en San Martín, ni siquiera viene de un distrito que tenga características similares, porque viene del campo. Fue seleccionado a través de un control remoto porque la pantalla de televisión a veces da una presencialidad y una llegada a la mayoría de los vecinos que tal vez no tiene la política o el militante local. Ahora, ¿eso fue constructivo? Desde nuestro punto de vista no lo fue. No lo fue porque teníamos un candidato endeble. Si bien era conocido, era endeble. Era un candidato que no podías llegar a tener una profundidad en los temas que abordaba por un desconocimiento concreto de la realidad. Bueno, todos estos procesos que se fueron dando en este tiempo han ido en detrimento del partido. Y esta tal vez es una de las razones por las cuales personas como Eduardo y muchos dirigentes que nos van acompañando, nos hemos sentado en una mesa, tratar de dejar de lado algunas diferencias que hemos tenido en toda nuestra trayectoria, porque nos conocemos casi desde el año 83, 84, 85, y bueno, siempre ha habido alguna diferencia en momentos donde en el radicalismo había apogeo. Bueno, hoy por hoy tratamos de dejar de lado todas esas disidencias, concentrarnos en determinados puntos centrales y ver si podemos recuperar lo que me parece que es necesario para la comunidad de San Martín, que es un radicalismo presente, un radicalismo que represente a la sociedad y un radicalismo que tenga las mejores figuras, desde nuestro entender, que puedan llegar a dirigir el partido en lo local. Eduardo, te hago una consulta. En lo que está diciendo es cierto, pero el radicalismo, hoy vemos radicales dentro de la Libertad Avanza, radicales dentro del PRO, digamos, lo que fue Juntos por el Cambio hasta el año pasado, y radicales incluso dentro del peronismo, dentro del kirchnerismo. Todos esos radicales están dentro del partido radicalismo, no es que ninguno ha quedado afuera. ¿Cómo? En verdad creo que no fueron radicales nunca. Cuando se plantean estas cuestiones, sobre todo ideológicas, acá se hablaba de Alessandro, por ejemplo, ¿no? Y yo recordaba que hace unos pocos días había un debate televisivo por el tema de Aerolíneas Argentinas, una empresa que es un orgullo nacional, y de Alessandro debatía con otra persona en contra de Aerolíneas Argentinas, siendo crítica. Entonces, cuando se discuten estas cosas, se discuten temas ideológicos, doctrinarios de fondo. Lo que estamos debatiendo ahora en el radicalismo es cuál va a ser la postura del radicalismo de San Martín, que no es cualquier cosa. San Martín es más grande que, por ejemplo, en habitantes, que la provincia de Catamarca, para dar una idea. O sea, los partidos del conurbano tienen un enorme peso. Y su voto es fundamental en las grandes organizaciones que conducen. Por ejemplo, acá Rodolfo va a estar en la convención provincial. Es la que baja la línea. Por ejemplo, si vamos a defender la educación pública o no. Si vamos a defender a Aerolíneas Argentinas o no. Si vamos a defender el tema de los jubilados o no. Si vamos a tener una posición neutral, como hablaba antes, o no. Y está tan claramente marcadas las diferencias con la lista que nosotros enfrentamos. Por ejemplo, si yo le daría una tarjeta mía de abogado, dice abogado, abajo UBA, porque para mí es un orgullo haberme recibido en la UBA, una de las universidades más prestigiosas del mundo. Entonces lo pongo en mi tarjeta porque me siento orgulloso, como decía él. Caruso, que es el que conduce la otra lista, se recibió en una universidad privada. No está a favor de la universidad pública. Él mismo estudió en una universidad privada y sus seguidores también. Del mismo modo, por ejemplo, impulsó a un candidato a intendente que está en contra de Aerolíneas Argentinas. ¿Me explico? Nosotros estamos a favor de los ferrocarriles del Estado, por supuesto. Bueno, o sea, en una línea histórica que es una continuidad desde Alem e Irigoyen hasta ahora, pasando por Arturo Illia, por Alfonsín, etcétera, para que los televidentes entiendan perfectamente. Nosotros levantamos las mismas banderas de Raúl Alfonsín. O sea, nosotros somos alfonsinistas. En el radicalismo siempre hubo un sector de derecha y un sector más moderado y un sector más progresista. Nosotros somos del ala progresista.
Esto se va a debatir en esta elección interna. Entonces se define no solamente quién podría ser mejor candidato o no, quién será mejor presidente, sino el tema de fondo, la doctrina del partido. Entonces los radicales, porque votan únicamente los radicales afiliados, es una elección cerrada, tendrán que definir si quieren un partido, por ejemplo, en contra de la educación pública o a favor de la educación pública, si están a favor de estas posiciones belicistas o no, etc. Bueno, si según lo que decidan, ya saben qué lista tienen que elegir. La Casa Radical, la de toda la vida, la que conocemos acá en San Martín, vi que el otro día estabas hablando y hablaban de reabrirla. ¿Estaba cerrada? ¿En qué situación estaba la Casa Radical? Bueno, eso es uno de los puntos que tuvimos de coincidencia todos, ¿no? Nos da una profunda tristeza y es algo... La historia de cada partido se refleja en las instituciones que uno tiene. Entonces, como decían los africanos, cada vez que se muere una persona anciana, se muere una biblioteca. Ver que un ámbito que tiene tanta historia, que crujió en debates, que ha pasado gente tan importante, está en ruinas como está hoy en la actualidad, es también el reflejo de lo que está pasando y un poco el valor que se le dio al radicalismo en estos últimos 20 años, donde la conducción es la misma. Sí, hicimos un video mostrando un poco esa situación y el compromiso que asumimos todos es tratar de ver cómo podemos reabrir esa casa porque es un valor muy importante para los radicales. ¿En este momento se encuentra cerrada? En este momento se encuentra cerrada, no tiene ni cerradura, un candado, está todo pintado, los balcones desmoronados y se ha mudado como un ámbito prestado a un local partidario donde también si uno ve la fachada ve que dice Unión Cívica Radical y un partido vecinal con un escudo al lado, así que el que mira ve que hay un radicalismo y también hay un partido vecinal con un logo, no es la histórica Casa Radical. Bueno, el compromiso que también asumimos nosotros es por todos los medios hacer las reformas estructurales que se tengan que hacer y reabrir las puertas y ahí va a ser donde Eduardo, si todo sale bien, va a sesionar. Eduardo, el 6 de octubre va a haber elecciones, ganan ustedes, ¿qué pasa el 7 de octubre? Lo primero que vamos a hacer es, como bien decía Rodolfo, tratar de abrir la Casa Radical. Digo tratar porque está totalmente dominada por la lista contraria. Y a mí se me parte el alma, escuchaba hablar recién del tema de la Casa Radical. Yo recuerdo como si fuera hoy a mi padre. Mi padre fue el primer presidente del radicalismo en la democracia, con mi madre hablándole al pueblo, festejando el triunfo de Raúl Alfonsín en el 83. En esos balcones históricos salió el que era el presidente del partido, que era mi padre, a saludar al pueblo que estaba alborozado en esa locura colectiva que fue el triunfo de Raúl Alfonsín, que marcó una bisagra en la historia. Nosotros estamos viviendo en democracia gracias a todos los que luchamos, por supuesto, el pueblo entero luchó por la democracia, pero fundamentalmente porque hubo un hombre extraordinario como Raúl Alfonsín. Que esa casa esté cerrada, clausurada, porque les conviene a la conducción de Caruso, es verdaderamente una vergüenza, es indignante. ¿Por qué le conviene? Le conviene porque entonces él tiene la sede oficial, legal, del Partido Radical en su domicilio. Y no solo eso, la Junta Electoral, por ejemplo, ahora hay una elección. La Junta Electoral es la que maneja la elección en cualquier institución. ¿A dónde está la Junta Electoral? En el domicilio de Caruso. ¿Quiénes integran la Junta Electoral? La gente que puso Caruso. ¿Quiénes son los presidentes de las mesas que se va a votar? Los que designa la Junta Electoral, que son todos de Caruso. ¿Se entiende? ¿Dónde se va a votar? En los lugares donde la Junta Electoral designa. O sea, entonces usted tiene la cancha no inclinada, inclinadísima, porque maneja todos los aparatos. De ese modo, en el Comité Central,
que es de todos. No se puede impedir el ingreso de un afiliado, porque es la casa de todos, es propiedad del partido, esa es la realidad. En cambio, el otro no es un local personal, es como si vas a tu casa. Vos en tu casa dejas entrar a quien vos querés. Bueno, y desde ahí manejás en forma absolutamente vertical. Hay una diferencia absoluta en la conducción del carucismo a la nuestra. El carucismo es absolutamente vertical, es una conducción peronista. El peronismo es una estructura vertical, el radicalismo es una estructura horizontal. O sea, Hipólito Yrigoyen, cuando crea el partido, estamos hablando hace más de 100 años, lo toma como modelo los partidos norteamericanos, inclusive los nombres. Por ejemplo, acá Castillo, candidato a la convención provincial. El término convención lo verán que, por ejemplo, ahora está la convención demócrata que proclamó Kamala Harris, etc. Bueno, esa estructura democrática de los partidos norteamericanos fue copiada del radicalismo. El radicalismo es horizontal, por eso estamos discutiendo los radicales. En cambio, el peronismo históricamente es un partido que viene con una raíz claramente fascista, es netamente vertical. Perón no había elecciones internas ni nada. Bueno, el modelo que nosotros queremos cambiar en el radicalismo es el modelo peronista. Los radicales debemos de una vez por todas terminar con esto. Y por ese motivo, el peronismo, sobre todo el intendente de San Martín, está claramente aliado al sector oficial del radicalismo, en el cual trabajan políticamente juntos. Eso tenemos que terminar. Hay que terminar con que los peronistas manejen lo que ocurre en el Partido Radical. Los radicales de San Martín, ¿lo ven eso? Vos decís, tienen un listado de los que van a ir a votar, que son los radicales. ¿Creen que el 6 de octubre van a haber esas diferencias? Es una elección muy difícil. ¿Por qué? Porque todo lo que yo decía que maneja el sector carucista, también maneja los padrones. ¿Quién hace los padrones? ¿Estás hablando de que puede haber un fraude en la elección? Bueno, por supuesto que sí. Tal es así. Doy un ejemplo concreto. Mi propia hija, la han sacado del padrón. O sea, mi hija no va a poder votar a su padre, ni tampoco va a poder ser fiscal, cuidando que no le hagan fraude en la luz, porque al no ser afiliada no puede ser fiscal. Bueno, es un ejemplo, simplemente, ¿no? Para muestra basta un botón. Cuando usted tiene que trabajar, cuando todos los elementos están en manos de uno de los sectores, nosotros no tenemos ni siquiera un miembro de la Junta Electoral, por minoría, aunque sea que perdería todas las votaciones en la Junta, pero por lo menos poder controlar algo. Tenemos problemas para el control de la elección. ¿Por qué? Porque nos exigen presentar los fiscales como máximo 72 horas antes. No sabemos cuántas mesas va a haber, porque las mesas las designa, por supuesto, el sector carucista. O sea, no sabemos ni siquiera cuántos fiscales tenemos que poner hasta el día de hoy. Tampoco tenemos los padrones mesa por mesa. Estamos hablando que la elección es inminente. A pesar de eso, uno podría preguntar, ¿y por qué se presentan con toda esta situación tan escandalosa? Nos presentamos porque tenemos que dar batalla. A esta gente hay que enfrentarla y los llamo a los radicales que vayan y exijan poder votar. Los que los han sacado del padrón exijan votar, porque no puede ser que los radicales no puedan votar. Los radicales somos democráticos, es un partido democrático. Tenemos derecho a votar en elecciones limpias y transparentes. Y tengo tremendos temores de que esto no ocurra en esta elección. Llamo a todos a ir a votar, que vayan los radicales a votar, a definir esta cuestión y terminar con este estado de cosas. Rodolfo, decirte que, aparentemente están ante una elección donde, como dice bien Eduardo, con la cancha inclinada, ¿vos pensás de que el 6 de octubre puede pasar algo así como un fraude, algo por el estilo, con respecto a la elección? Mira, las internas no es la primera vez que hay que decirlo, que hay un fraude, ¿no? Las internas siempre fueron un poco... las internas radicales fueron siempre muy aguerridas. Sí, por eso te lo Historias tristes. Yo he pasado también una interna muy dolorosa, la cual tal vez nos hizo bajar un poco los brazos por un tiempo, pero después a los que nos apasiona todo esto y tenemos compromiso social,
sacamos fuerzas y seguimos porque en realidad somos militantes de una idea. Y los hombres son circunstancias, pasan, se van renovando y uno va encontrando amigos en el andar y va descubriendo que tiene más coincidencias con gente con la cual tal vez nunca se puso a charlar profundamente. Y eso nuevamente nos anima, nos reagrupa de otra manera y bueno, hace que en el transcurso de nuestra vida, cuanto más sabemos, es cuando tal vez estamos cerrando nuestro ciclo. Yo creo que es un desafío muy importante, lo que se discute son dos modelos. Es un modelo de manejo de una pyme, llamémoslo así, donde el partido se ha transformado en una agencia de colocación y no de un ámbito de discusión política. Y te voy a traer a colación algo muy puntual. El radicalismo no solo ha perdido presencia, sino que está totalmente ajeno, a veces por omisión y otras veces porque es cómplice de los silencios, de lo que pasa en la ciudadanía. Mira, casos concretos. Tuvimos, de cosas chiquititas a cosas más grandes te voy a ir. Tuvimos un cierre de un paso peatonal en Villa Ballester, de las vías para pasar de un lado al otro. El radicalismo no emitió una palabra. Se movilizaron los vecinos, petitorios, ruidos, cacerolazos. Nosotros fuimos, escuchamos, tratamos de acompañar. El radicalismo oficialmente no hizo nada. Prometieron un paso bajo nivel en Pedriel, la barrera está cerrada. Yo no sé si ese paso se va a hacer porque ahí pasa un caño de gas muy importante, un caño maestro. Y para los que son memoriosos y viven en Villa Maipú, recordarán que hicieron una obra en Pedriel y 25 de mayo lo rompieron el caño, empezó a salir gas, tuvieron que abrir una válvula que estaba precisamente del otro lado y estuvo eso casi 4 o 5 días de obra. Después vinieron a prometer ese paso. Yo no sé si ese paso se va a hacer o no se va a hacer. El radicalismo no dijo nada. Y hoy, ayer a la noche salieron por todos los medios, nosotros hace un tiempito que tenemos vínculos con algunos padres, estamos teniendo un problema con que quieren sacar la escuela secundaria de la Siemens. Parece que se la llevan a San Miguel, a Bellavista, y los padres de esos 100 y pico de alumnos que hay levantaron petitorios, tuvieron una reunión con la Secretaría de Educación de la Intendencia y con el intendente para ver de qué forma esa escuela puede quedar, buscarle una vuelta. Si bien depende de la UTN, el municipio tendría que haber buscado alguna vuelta para que no se vaya a otro municipio. Nosotros acá tenemos lo que se le dice el triángulo Sábato, tenemos un polo tecnológico, tenemos una universidad, tenemos apoyos gubernamentales que conforman un circuito productivo muy interesante, muy importante. No nos podemos dar el lujo de perder una escuela con la formación que tiene la CIME, con la posibilidad de estudio que le da a los hijos de los habitantes de San Martín, con la posibilidad laboral, porque encima tenían un acuerdo de entrar a las empresas, una empresa que subsidiaba a los colegios, la posibilidad que ese colegio daba para no rendir examen de ingreso en la UTN, todo esto se va a ir perdiendo. Y el radicalismo no dice nada. Es necesario que el partido recupere esos ámbitos y alce su voz. Entonces, si vos me decís si la elección puede ganarse o puede perderse, pero me parece que lo más importante es que detrás de esta batalla cambie un poco la impronta que tiene hoy el partido y se empiece a ganar otro dinamismo. Nosotros creemos que tenemos posibilidades de triunfo, aunque jugamos con la cancha totalmente inclinada. Eduardo, te pregunté si ganaban y si pierden, ¿sigue la lucha? ¿Cómo es el... Seguro. ¿Qué hay el día 7 de octubre perdiendo? La vida es una lucha permanente. Mientras hay vida, hay lucha. Sobre todo cuando hay ideales. Nosotros, como bien se decía, peleamos por ideales. Hay un histórico debate filosófico sobre la política.
que comienza con los filósofos griegos. La política y la democracia como tal comienza en Grecia, y en esa época se decía que la política y la ética eran lo mismo. Eso lo decía Aristóteles, Sócrates, etc. Esto se cambia, digamos, o se crea la segunda gran corriente con Maquiavelo muchísimos siglos después, que Maquiavelo dice que nada tiene que ver la ética ni la conducta y que la política es simplemente una actividad que se realiza a los efectos de alcanzar el poder y conservarlo. Esa era la definición de Maquiavelo. Esas dos posiciones, que son la idealista y la pragmática, que es lo que está de moda ahora, porque baja del norte, ¿no?, de Estados Unidos, que hay que ser práctico. Por eso está la famosa frase, la política es el arte de lo posible. Eso es el pragmatismo puro, hago lo que puedo. Alfonsín decía, Raúl Alfonsín, si la política fuese el arte de lo posible, sería el arte de la resignación, porque solamente puede ser no. La política es la lucha por ideales, quizás inalcanzables, pero ideales al fin. Entonces esas dos posiciones también, en este caso, se marcan claramente en esta elección. Los que están en el gobierno del partido hoy son pragmáticos, lo dicen con orgullo, y hablan despectivamente de los que no somos pragmáticos. Nosotros somos idealistas, quizás con ideales son buenos, malos, a algunos les gusten o no, pero nosotros luchamos por ideas. Ganemos o perdamos, vamos a seguir luchando por la misma bandera, pero por supuesto, toda la vida hemos estado haciendo eso por generaciones. También es bueno marcar que hay una diferencia entre los que estamos por generaciones en el radicalismo, siempre en la misma línea de conducta, y los que han venido de otras corrientes de pensamiento, que por algo han sido radicales K, después fueron masistas, macristas, cualquier cosa. Han saltado de un lado a otro. Nosotros no, nosotros estuvimos siempre en la Unión Cívica Radical, siempre con los mismos ideales, y vamos a continuar esa lucha. Sí, hoy igual se ve que el sistema como está, la verdad que no va a elecciones partidarias, sino que por lo general siempre van a alianza, ¿no? El radicalismo en Juntos por el Cambio con una alianza, y es lo que te decía, el radicalismo después de lo que fue, digamos, de la Rúa, después de que ha tenido una caída grande el radicalismo, y a partir de ahí se empezó a reconstruir mediante distintos tipos de alianzas, en donde, te vuelvo a repetir, hay radicales en el peronismo, radicales en Juntos por el Cambio y radicales en lo que es en la Libertad Avanza. Pero en todos esos lugares se elige todo a dedo, y nosotros no queremos el dedo, nosotros queremos la democracia, en el caso nuestro. O sea, miremos la diferencia con otros partidos. ¿Alguien piensa que el Partido de la Libertad Avanza va a llamar a una elección interna para elegir candidato, o lo va a designar Milei o su hermana a dedo? Lo mismo pasaría en el macrismo. ¿Ustedes creen que Macri va a llamar a una elección interna? No. Nosotros los radicales tenemos una tradición de más de 100 años de democracia interna, y de eso lo tenemos que sostener a ultranza. Nosotros no estamos con el dedo. El otro sector, el que estamos enfrentando, ha llegado a acuerdos también así, en conversaciones en mesas mucho más chicas que esta, unas mesitas ahí, se juntan 2 o 3 vivos y reparten los cargos, todo a dedo. Nosotros tenemos que terminar con eso. Rodolfo, tenéis la cámara 2 minutos, hablarle a la gente para el 6 de octubre, a tus radicales, para que te voten. ¿Qué es lo que le dirige? ¿Qué es lo que le vas a decir para el 6 de octubre? Desde hace muchos años que no hay una interna importante dentro del radicalismo de San Martín. Siempre ha habido algunas diferencias que se subsanaron rápidamente, pero me parece que esta interna es distinta a la interna de los últimos por lo menos 15 años, porque el país es distinto. Hoy por hoy tenemos fuerzas gubernamentales que consideran que el Estado no debe existir, y muchos dirigentes radicales que están deslumbrados tal vez por el fenómeno que se produjo y no saben para dónde correr. Me parece que esta interna marca eso, un punto de inflexión. Marca el radicalismo que sabe que el Estado debe cumplir un rol concreto, específico, que es
parte importante de un sistema de producción, que es parte importante de la vida cotidiana, porque el país nació así, con una presencia, no solo en ayuda, sino en el sostenimiento de lo que fueron jubilados, educación pública, salud, seguridad. Y en ningún momento, en ninguno de los históricos dirigentes, se le hubiera cruzado la mínima idea de esta concepción de ultraderecha conservadora como un ideal a seguir. Digo, nosotros defendemos las banderas históricas, ayornadas obviamente, del partido. Así que lo que solicitamos es que el domingo 6 le dediquen 5 minutos de su vida al salir de sus hogares e ir a votar, porque no solo el esfuerzo nuestro alcanza, también alcanza o es necesario su compromiso para que esto cambie. Eduardo, lo mismo, la Cámara, ¿qué tenés para decirle a la gente, a tus radicales para el 6 de octubre? Continuando lo que se expresaba y lo que habíamos hablado durante toda esta amable conversación, es hora de marcar un hito en la historia del radicalismo San Martín. Hay que recuperar el partido. Se recupera con el voto. Los convocamos a todos los radicales a ir a votar el 6 de octubre. Ahí podemos cambiar la historia. Podemos hacer que el radicalismo simbólicamente, como decíamos, se abra nuevamente el comité, volvamos nuevamente a estar en la calle con la gente como bien se planteaba, porque desde los temas locales que bien planteaba Rodolfo acá, hasta los temas nacionales con los cuales nos expresamos como unos simples ejemplos de temas de hoy mismo que están en la tapa de los diarios, bueno, todo eso se debate en los partidos políticos. Los partidos políticos son organizaciones esenciales de la democracia, lo dice la Constitución Nacional, que fue reformada por influencia de Raúl Alfonsín en el año 94. Y eso es cómo funciona nuestro sistema. Nosotros estamos a favor de los partidos políticos y por supuesto a favor del Estado Nacional, sobre todo al servicio de los más débiles, de los desposeídos. Leandro Alem hablaba siempre de que nuestra causa era la causa de los desposeídos. Y cuando uno analiza, Leandro Alem era un hombre que sabía utilizar los términos con precisión. Leandro Alem no decía que era la causa de los pobres o la causa nuestra de los desocupados, decía de los desposeídos, porque el término desposeído plantea claramente nuestra concepción de la política. El desposeído es aquel al que se le ha quitado lo que le corresponde, que el Estado tiene que reponerle lo que se le ha quitado injustamente. Y si hay desposeídos, hay desposeedores, o sea, gente que le ha quitado a los otros lo que le corresponde. Nosotros no podemos estar con los desposeedores, como están muchos dirigentes radicales, con los grandes oligarcas del país que están festejando, que hacen asados para festejar que no se le aumenta a los jubilados. No, nosotros estamos con los desposeídos, porque este es el origen y es el motivo de nuestra lucha. Así que los convoco a todos, a los que crean en la causa de los desposeídos, la bandera que levantó Alem y que es el orgullo de todos nosotros, el que crea en la lucha de Raúl Alfonsín, que nos acompañe el 6 de octubre con su voto en la interna radical. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. La verdad quiero decirle, me quedó mucho para hablar cuando empezaste tocando el tema a nivel nacional, varias preguntas, pero quise ir a ahondar más en lo que es en la elección, por eso no te las pregunté, pero sí te vamos a invitar en algún otro programa como para charlar un poquito más de todo esto. Así que gracias a los dos por haber venido y bueno, decirle a la gente, ahí tienen para que ustedes pongan su opinión, lo que piensen, y aquellos que son que están afiliados al radicalismo, ya saben, el 6 de octubre, la elección que tienen ustedes son los que van a elegir. Nosotros nos encontramos en la próxima semana. Gracias una vez más por escucharnos.